Bien, chicos, hoy siendo jueves 3 de junio del 2021, en geometría vamos a hablar acerca de bisectriz de un ángulo. Primero, cuando hablamos de bisectriz, chicos, hablamos de una recta que divide un ángulo en dos ángulos de la misma medida. En otras palabras, la bisectriz es el eje de simetría de un ángulo. Si tú te das cuenta, mira la bisectriz. Es la línea azul. ¿Dónde inicia? En el vértice. Quiero que observes dónde inicia la bisectriz. Y parte al ángulo en la... ¿Dónde parte al ángulo? En la mitad. El ángulo lo parte en la mitad. ¿De acuerdo? Y esa quiere decir que la parte de aquí, que esta parte de aquí mide igual que la parte de aquí. Porque obviamente divide en dos partes iguales. Quiere decir que si todo esto mide 90, todo mide 90 en el caso, en la suposición, porque sé que no mide 90. A ver, ¿cuánto medirá? Ya, 60, ponle. En caso que todo esto mida 60, ¿cuánto medirá? ¿Cuánto medirá? En este caso, la mitad y la otra mitad. Si todo mide 60. ¿Cuánto medirá? 30. Cada lado medirá 30. Porque está dividido por una bisectriz y la bisectriz me indica que está dividiendo al ángulo en dos partes iguales. Si es en el caso que me dan ello. ¿De acuerdo? Entonces, no te olvides. La bisectriz es la recta que divide un ángulo. Que divide un ángulo en dos ángulos de la misma medida. Ahora vamos a ver cómo yo dibujo la bisectriz. Cómo yo realizo la recta en el medio. ¿Cómo lo hago? Listo. Nos vamos a nuestro libro, chicos, en la página 9. ¿De acuerdo? Y nos pide, usando regla y compás. ¿Ya? Pero antes de ello nos dicen la definición de bisectriz. Ponemos bisectriz es la recta que divide al ángulo en dos medidas iguales. Tomando como punto de referencia el vértice. Mira, ahí está, observamos aquí la bisectriz. Si tú te das cuenta, es una recta que divide al ángulo en partes iguales. Siendo OP bisectriz del ángulo A o B. Se cumple que la medida de A o P y la medida de P o B son iguales. Obviamente porque la bisectriz está indicando que está
que está en este caso dividiendo al ángulo en dos partes iguales. Ahora, para yo realizar la bisectriz, lo primero que hago es, con una abertura arbitraria en el compás y a partir del vértice del ángulo, se traza una curva con el compás y se marcan los puntos de corte. En otras palabras simples, chicos, el primer paso, pues, como lo vemos aquí, es plantar la punta de acero y con el otro lado formar un arco, como hemos estado practicando. Lo primero que yo dibujo para realizar mi bisectriz es dibujo el arco. Lo primero es dibujar el arco. Una vez que ya está dibujado el arco, ¿verdad? Una vez que ya está dibujado el arco, ahora lo único que hago es en el punto A, si yo lo quiero poner, dibujo mi línea para adelante y después para el otro lado pongo el compás y lo dibujo para adelante, formando el X que hemos estado practicando. Y ya tenemos el punto de aquí y tenemos el punto del vértice. Lo único que ahora vamos a hacer es unir esos dos puntos, nada más. Unir el punto del vértice con el punto del X que hemos formado nosotros. Y ahí va a ser la bisectriz. Es lo mismo que hemos estado practicando. Ahora aquí nos dice, usando tu regla y tu compás, traza la bisectriz de los siguientes ángulos. Si la medida de A o B es igual a 80, o sea, todo el arco mide 80, pues tenemos que OP es la bisectriz del ángulo AOB, donde AOP mide 40 y POB mide 40. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo. Ahora me dice, ahora tú solo. Primero te pide, construye un ángulo de 60 grados o dibuja un ángulo de 60 grados. Todos vamos a dibujar en nuestro libro un ángulo de 60 grados. Vamos a usar nuestro transportador. Usa tu transportador. Recuerda que ya acerca de cómo dibujar ángulos hemos aprendido en clases pasadas, ¿no? Te están pidiendo un ángulo de 60 grados. Empieza por recto abajo y mide 60. Yo ya dibujé en el libro. Ahora ustedes también dibujen con su transportador un ángulo de 60 grados. Ya está. Recuerda bien que la bisectriz parte en dos partes iguales al ángulo. No te olvides de eso, por favor. Está dibujado, donde le vamos a poner la letra P a nuestro vértice. La letra, cualquier letra podemos nombrarlo, puedo poner Y y en el otro lado le voy a poner X. Recuerda que para medir bisectriz lo primero que tengo que hacer es dibujar el arco. Muy bien, ahí está. Entonces decimos en este caso que P UE, ¿qué es? Es bisectriz. Bisectriz.
bisectriz del ángulo XPY. Donde la medida del ángulo XPY es igual. ¿Cuánto medirá XPY? Si todo mide 120. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuánto medirá XPY? 60. 60, 60. 60 grados. 60. Bien. Y la medida del ángulo WPY es igual a ¿cuánto? A 60, mis, a 60 es igual. 60 grados. igual. 60 grados. Muy bien. Es igual a 60 grados. Obviamente porque son iguales, ¿verdad? Ahí está. Ahora abajo me dice construye un ángulo de 53 grados y traza su bisectriz. De 53. A ver, vamos. ¿Qué letras conforman la bisectriz? D, X, Z, Z, D, A. Z, No, la D la sé, Miss. La D la sé. La D, Bisectriz. Z, D, A. Z, D, A. Bisectriz. ¿Qué letras la D y conforman la- la bisectriz? La D y la S. Hace Z, rato la les D, estaba la- diciendo la D y la S y ustedes estaban diciendo otra cosa. D y S es bisectriz. ¿De qué ángulo? De Z, Z, D, A. Z, D, A. De Z Z, D. un momento, Miss. Del ángulo. ¿Dónde? ¿Dónde? La medida del ángulo ZDS mide Mide 26,5. 25,5. 26,5. Y SDA Sí. y SDA También es igual a 26,5. es igual a 26,5. Igual a 26,5. Muy bien. Ay, no. Ya está. No se olviden de la medida. Símbolo de la medida. Ya está. La 3. Traza la bisectriz en los ángulos de cada triángulo y luego halla la suma de la medida de los 6 ángulos así formados. ¿De acuerdo? Vamos a trazar bisectrices de los ángulos. Ahora, la letra B es otro ángulo. ¿Te das cuenta? ¿Lo observas? Sí, Miss. Sí. Y si consideramos a la letra C como vértice, es otro ángulo. Mira. ¿Lo ves o no lo ves? Sí. Entonces, en cada ángulo debemos trazar una bisectriz. Por ejemplo, voy a trabajar en el ángulo AOC, perdón, ACB. ¿De acuerdo? Voy a trabajar en este ángulo. ¿Sí? Voy a usar un color verde y voy a trazar la bisectriz. Recuerda que la bisectriz es en el Medio. medio.
Ahí estoy trazando su bisectriz. Ahora, ustedes que tienen su transportador, ¿cuánto mide el ángulo ACB? Voy a ponerlo acá. Medida del ángulo ACB. ¿Cuánto mide? 30. A ver, 24. 30. 30, mi sale 30. 30. a ver, miran bien Mis. pequeños. Es igual a Mi cuántos sale grados. 24. 24 grados. 30. Sale 30. Acá No, sale es- 24. Voy a trabajar en el ángulo ABC. Ahí voy a trabajar. ¿Dónde voy a considerar al vértice de acá? Ya nos olvidamos del ángulo el otro. Ahora vamos a trabajar de la medida. En este caso, la medida del ángulo Miss, ABC. Tiene 53. 53. Sí, ¿Cuánto sería? 153. 53, Miss. 153. 53. 153. 153. Ay, ahora vamos a dar a tu igual. Vamos a trabajar con el ángulo CAB. ¿Dónde está CAB? Aquí está. C A y B. Ahora, ¿dónde el vértice Mide obviamente 30. es en A, no? Sí, Miss. Ahí. ¿Cuánto mide ese ángulo? Miss, a mí me sale 30. 30 grados. Sí, me sale 30 grados. A mí me sale 30 grados. 30 grados. Exacto, 30 grados. Muy bien, 30 grados. Entonces, la medida de ese ángulo es 30 grados. Es 30 grados, 30 grados. 30 grados. ¿Y qué letra le ponemos? Ahora vamos a trazar su bisectriz. Miss, que sería 15. Claro. Yo sería- le pondría de letra Z. Miss sería 15. Hace como... Miss, ¿puede dejar esa página de tarea de ahí que avanzar comunicación? Ya, mi amor. Momento. Vamos a ponerle Z, Ah, ¿no? pero espera, no me está dejando ejemplos. Z. Ese ángulo, Ya. ¿cuánto vale? 30 grados, ¿no? Y si nos pide la mitad, sería 15 en cada lado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, Miss, Chicos, ahora me dice, haya la suma de la medida de los ángulos. ¿Qué tengo que hacer? Miss, sumar 24 más 24 más 125 más Muy 30. bien, pequeños. Muy bien, así es. Miss, Entonces, que sale 179. Ya. pondríamos aquí mismo 179. suma de ángulos. 169. Suma de ángulos. Suma de Total ángulos. 179 grados. A ver, suma de ángulos es igual. ¿Cuánto es la suma de ángulos? 179. 179. 9 grados. 79. Grados. Chicos,